Amamos a la gente. Estas semanas pasadas hemos estado hablando acerca de una serie que para nosotros es muy importante y la hemos titulado Completos. Y llevamos ya, esta sería la cuarta parte de esta serie. Y yo quiero comenzar esta palabra que Dios nos ha puesto en el corazón para compartir con ustedes, haciendo referencia al verso base que utilizamos para esta serie que hemos titulado Completos. Yo quisiera que si usted tiene su Biblia electrónica, me acompañara a Efesios 4:13. Es importante que usted no se olvide de este verso, que es la base o el fundamento sobre el cual estamos construyendo esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dice de la siguiente manera: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Y entre paréntesis, como le dije anteriormente, yo puse que dos sinónimos de maduro son completo y perfecto. Completo y perfecto. Vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. O sea, la intención del trabajo, si usted va a qué está hablando Pablo a los Efesios, usted se va a dar cuenta de que Pablo viene hablando de los dones o los regalos que Jesús le dejó a la iglesia. Los regalos que Jesús le dejó a la iglesia no son otra cosa que los 5 oficios o 5 ministerios que funcionan para perfeccionarnos para la obra del ministerio. De eso es que Pablo está hablando. Por eso comienza diciendo: este trabajo debe continuar hasta. ¿Qué trabajo? El trabajo del pastor, el trabajo del profeta, el trabajo del maestro, el trabajo del evangelista. Ese es el trabajo que debe continuar. Y la intención de esa continuidad de ese trabajo es perfeccionarnos para la obra del ministerio. En otras palabras, llevarnos a convertirnos en gente madura en Cristo. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Esa es la razón por la cual existen estos 5 dones, estos 5 regalos que Jesús le dejó a la iglesia. Ahora bien, anteriormente hemos estado hablando acerca de que no podemos divorciar la madurez emocional de la madurez espiritual. Anteriormente estuvimos hablando de los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma y hablábamos de qué se manifiesta en nosotros cuando nuestra espiritualidad está emocionalmente enferma. Y si no recuerda mucho acerca de eso, le invito a que haga referencia a los videos que ya están en la página nuestra de Facebook para que usted pueda repasar cuáles son estos síntomas. Luego entonces hablamos de un paso importante que fue el que Silvia, mi esposa, la semana pasada trató con la iglesia, que es un paso para alcanzar esa madurez emocional y espiritual que comienza cuando nosotros nos enfrentamos al muro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Dios provoca unos muros en nuestra vida con la intención de que nosotros atravesemos los muros. La realidad es que decimos de una forma metafórica el que Dios provoca unos muros y la intención lo que estamos llamados a hacer cuando debemos atravesar ese muro. Pero la realidad es que la razón por la cual Dios provoca esos muros en nuestra vida es para que aprendamos a soltar el poder y el control. Es para que aprendamos a soltar el poder y el control. Que mucho batallamos con el poder y el control. Que mucho batallamos con sentirnos que todo el tiempo estamos en control. Cuando Dios provoca cosas en nuestra vida para que perdamos el control, parecemos como una gallina sin cabeza. Pero qué bueno cuando eso pasa, porque es ahí donde Dios trata con nosotros. Yo no sé, yo puedo levantar mi mano. ¿Habrá gente que le gusta estar en control? Guau, pues entonces ustedes todos son santos. Vénganse ustedes a predicar y yo me voy allá abajo a escuchar. Sean honestos, ¿cuánto nos gusta estar en control? A todos. Y cuando perdemos el control de las cosas, nos volvemos, o sea, empieza el temor, empieza la duda, empieza la desesperación. Yo quiero leerles un verso que les prometo no es una versión mía, es una versión oficial.
¿Está bien? Dice Proverbios 15, perdón, del 13 al 15 de la versión Palabra de Dios para Todos. Mire cómo dice: corazón contento, rostro alegre; corazón triste, ánimo decaído. El sabio trata de ganar más conocimiento; el bruto solo quiere saber tonterías. Por eso le advertí que no es una versión mía, es una versión oficial. Repito, el sabio trata de ganar más conocimiento; el bruto solo quiere escuchar o saber tonterías. Para el afligido todo el tiempo es tristeza, pero para el alegre la vida es una fiesta. El proverbista lo que básicamente estaba describiendo, en otras palabras, es lo que ocurre en el corazón del ser humano cuando realmente nosotros hemos renovado nuestra mente, cuando realmente hay una obra del Espíritu en nosotros. Fíjese, afligido y estar triste son dos cosas distintas. Afligido es cuando usted cede a la tristeza y la tristeza se convierte en su estado permanente. Todos tenemos momentos donde pasamos por tristeza, pero cuidado con la aflicción, porque la aflicción es cuando nosotros cedemos a esa tristeza permanentemente y entramos en un desierto perpetuo. Así que el problema no es que te sientas triste, el problema es quedarte en esa tristeza. Y el proverbista decía, me gusta porque él primero plantea el problema o plantea la situación y trae una solución. Dice: corazón contento, rostro alegre; corazón triste, ánimo decaído. Entonces sigue diciendo que el sabio quiere ganar o trata de ganar más conocimiento. Sin embargo, el que no es sabio, para no seguir usando la palabra y no sea ofensivo, el bruto, solo le gusta escuchar tonterías. Y la palabra tontería lo que significa son dichos o cosas sin importancia. ¿Por qué yo puse este verso aquí? Este verso suena como que no encaja con nada de lo que estamos. Usted sabe por qué. Hay un mal que aqueja a la iglesia de hoy, el cuerpo de hoy. Que mucha tontería uno escucha a veces en discursos que se supone que sean predicaciones. Usted prende TikTok y la gente que sale supuestamente predicando y hablando cosas a veces no tienen mucho sentido o ningún sentido. Y la palabra nos está diciendo que el sabio busca más conocimiento. Y si está dando por sentado que es sabio, eso quiere decir que no meramente es inteligente. Una persona inteligente es una persona que guarda mucha información acá arriba en su disco duro. Pero un sabio es una persona que tiene conocimiento y lo pone en práctica. Entonces te está diciendo que el sabio, aquel que ya pone en práctica aquello que tiene por inteligencia, busca más conocimiento. Pero el que no es sabio le encanta que le hablen de aquello de lo cual tiene comezón. Usted sabe que la Biblia dice que en los tiempos finales habrá mucha gente que estará predicando y hablando y otros buscando aquello que quieren escuchar. Y no necesariamente lo que queremos escuchar es lo que necesitamos escuchar. Quiero traerte una cita de Peter Scazzero, que es el autor del libro sobre el cual estamos hablando en esta serie. Mire lo que él dice, y aquí quiero comenzar a construir. Dice: no hay catástrofe más grande en la vida espiritual que estar sumergido en la falta de realidad. Y yo le invito a que, si usted puede, le saque una foto, escriba esta frase, porque sobre esta premisa es que quiero construir en esta mañana. Repito, no hay catástrofe más grande en la vida espiritual que estar sumergido en la falta de realidad. Rápidamente, cuando usted escucha esta cita, usted puede levantar el argumento acerca de la fe. Y la realidad es que la fe, y voy a citar algo que en un momento dado Dios me daba, y dice: la fe no niega la realidad, la fe transforma la realidad. O sea, la fe no es usted repetirse frases positivas para cambiar su forma de proceder. La realidad es que por más que yo diga por más que yo declare, para usar en la jerga religiosa, por más que yo declare que este piso es blanco, no hay declaración que cambie la realidad, que esté
Este piso es negro, este piso no es blanco. Que yo tengo que moverme en fe y hacer lo que debo hacer si quiero cambiar el color de este piso a negro, de negro a blanco. Eso es otra cosa. Pero la fe no niega nuestra realidad, la fe transforma nuestra realidad. ¿Me doy a entender? Entonces quiero comenzar en esta mañana a traer lo que Dios puso en nuestro corazón. Dice, cuando comenzamos a prestar atención a aquellas áreas en nuestra vida que por lo general ignoramos o evitamos trabajar, vamos a descubrir que por debajo de la superficie, así como pasa con el iceberg, se esconden situaciones que Dios quiere sanar, que Dios quiere restaurar, que Dios quiere reformar, que Dios quiere redefinir y hasta resucitar en nuestras vidas. Es probable que en el ejercicio de permitir que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, nos topemos con realidades que nos lleven a descubrir una dicotomía, una dualidad, una bipartición en nuestra vida. En otras palabras, vivimos divorciando la madurez espiritual de la madurez emocional. Una de las batallas más difíciles que todo ser humano vive, escuche esto, es la de cuánto influye nuestro pasado en nuestro presente. Repito, una de las batallas más feroces que usted y yo vivimos es la de identificar, de darnos cuenta, de aceptar y de trabajar con cuánto nuestro pasado influye en nuestro presente. Cada uno de nosotros vinimos a este mundo a ser parte de una historia de la cual no pedimos ser parte. Nacimos en entornos distintos, nacimos en circunstancias distintas, nacimos posiblemente en clases sociales distintas, en composiciones familiares un tanto distintas. Unos nacieron en medio de situaciones difíciles, otros en medio de familias que esperaban con ansias nuestra llegada a este mundo. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, aun a pesar de que entendemos que Él permitió que fuera de esa manera, necesitamos librar una batalla con nosotros mismos, y esta es la de romper el poder del pasado. ¿Se está entendiendo por dónde vamos? Todos nacimos en entornos diferentes. Todos venimos de familias diferentes, todos venimos de situaciones diferentes. Y cuando digo que nadie pidió nacer o ser parte de una historia, es que muy probablemente en su juventud, que es cuando más surgen estos cuestionamientos, usted quizás en la rebeldía normal de la juventud y los cuestionamientos normales de su juventud, ¿cuántos de ustedes quizás pueden recordar que en algún momento dijeron, ¿por qué nací en esta familia? De esto es que estoy empezando a hablar. ¿Cuántos nos hemos cuestionado por qué nací en este lugar? ¿Por qué fui parte de esta familia? La realidad es que en esta mañana yo quiero plantearte este problema, no con la intención de despertar nada para que pase nada. La intención es despertar en nosotros lo que puede estar guardado como resentimiento para que rompas el poder del pasado en el presente. De esto es que estoy hablando. No estoy hablando de legiones, no estoy hablando de demonios, no estoy hablando de guerras espirituales con cosas que a veces no existen. Estoy hablando, y no estoy negando el mundo espiritual, estoy hablando de que la iglesia tiene que quitarse el tope de la ignorancia y comenzar a ver que a veces el enemigo más feroz eres tú y yo mismo, no es el diablo. La iglesia tiene que comenzar a entender que el diablo no tiene la culpa de todo. Muchas veces la culpa y la responsabilidad es mía. El diablo es un enemigo vencido. Guarde eso en su corazón. El enemigo está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. No tiene poder sobre alguien que es cristiano. Todos cargamos con un bagaje emocional que viene de nuestros padres y de nuestros antepasados. Todos venimos a este mundo con hambre de relaciones estables, de relaciones profundas y amorosas. Esto como consecuencia de lo que se conoce teológicamente como el imago Dei, la imagen de Dios.
O sea, la necesidad nuestra de nosotros ser gregarios viene por consecuencia de la esencia de nuestro Creador. Dios no nos creó para vivir como seres aislados o seres antisociales, aunque algunos de nosotros lo somos. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para estar en una familia, para gozar de relaciones estables, para gozar de relaciones amorosas, para tener comunión, para aprender a soportarnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Fuimos creados para ser gregarios, para ser parte de una familia estable. Ahora bien, quiero dejarte 5 necesidades en esta mañana y lo voy a hacer a vuelo de pájaro porque este no es la médula del mensaje. Todos venimos a este mundo con unas necesidades para alcanzar un desarrollo saludable. Y me gustaría que si puedes las copies, las anotes, no van a estar en pantalla, porque esto nos va a ayudar en el ejercicio que quiero provocar en la mañana en tu corazón. 1, todos venimos a este mundo con la necesidad de ser esperados. Repito, todos venimos a este mundo con la necesidad de ser esperados. Eso lo que quiere decir es que todos nacemos en un ambiente, o esperamos nacer en un ambiente donde nuestros padres están emocionados y expectantes por nuestra llegada. La realidad es que no es verdad que todos hemos nacido en un entorno donde nuestros padres nos esperan con ansias. La realidad es que muchos de nosotros caminamos nuestra vida posiblemente con un sentimiento de abandono que viene a raíz de que posiblemente tú llegaste o yo llegué a este mundo de una forma inesperada, no planificada. Por lo tanto, en el momento en que se enteraron de que yo venía de camino, tú venías de camino, no había una expectativa hacia mi llegada o de mi llegada o de tu llegada. Pero la necesidad que por la naturaleza con la que Dios nos crea nos lleva a esperar o nos lleva a crecer o a venir a este mundo con la necesidad de ser esperado. ¿Cuánta gente vive con el sentimiento amargo de saber que no era esperado, que no era planificado? ¿Cuántos padres a veces, unos en ignorancia y otros quizás con una intención no mala, le dice a su hijo en algún punto de su vida: muchacho, tú no fuiste planificado, tú saliste por ahí un ups? Lo que el padre quizás en su ignorancia no se da cuenta es que si lo dijo a destiempo, lo que está creando es un sentimiento de duda, un sentimiento de abandono, un sentimiento que puede tener muchos nombres en la vida de ese adolescente, porque se lo dijo a destiempo, o quizás lo dijo en un momento no indicado, o posiblemente es la realidad y lo que está es lacerando la vida de ese ser humano. Pero ¿cuántos de nosotros, si nos ponemos a pensar, nuestra necesidad de ser esperado no ha sido satisfecha? 2, la necesidad de ser cuidados. Todos venimos a este mundo con la necesidad de ser cuidados. Tenemos la necesidad de ser mantenidos físicamente a través del aprecio y a través del tacto. Lo contrario a esto es el abandono. ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos ser cuidados? Dicho sea de paso, esta es parte de la misma esencia de quién es Dios. Dios en la palabra nos enseña que incluso las aves del campo comen porque Dios provee el alimento, suple el alimento para las aves del campo. Entonces, ¿cómo pensar algo contrario acerca de lo que Dios hace con y para nosotros? Todos nacemos con esa necesidad. 3, todos nacemos con la necesidad de apoyo. Todos necesitamos un entorno de amor y cuidado que nos apoye en lo que somos y lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces batallamos con el sentimiento de que quienes están a nuestro alrededor no nos apoyan? Ni en lo que somos ni en lo que hacemos. Y no estoy hablando de situaciones que van quizás contrario a la palabra de Dios. Estoy hablando desde el contexto de la necesidad natural que todos tenemos. ¿Cuántos venimos de esos entornos familiares posiblemente? 4, la necesidad de protección. Todos necesitamos la protección de nuestros padres para ya de adultos ser lanzados al mundo. Pero ¿cuántos jóvenes son lanzados al mundo sin protección y los resultados son nefastos? Todos nacemos con la necesidad de ser
protegidos. Y 5, la necesidad de límites. Los parientes saludables proveen de límites y fronteras a sus hijos. Cuando crecemos sin límites y sin fronteras, tendemos a enfrentar todo tipo de crisis. Y hoy lo vemos manifiesto: promiscuidad, narcisismo, problemas emocionales, entre otros. Esto no es algo que a usted le deba estar extraño. O sea, lo que estamos viendo en la sociedad hoy día es el crecimiento de una generación cuyos padres no establecen límites. Decir no es bueno. Escucha, decir no es bueno. No se puede. Tengo el dinero, pero no te lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque entiendo que no debo comprártelo. Pero esa no es la filosofía de hoy. Cuando yo crecía, ya existía la filosofía de una generación que le quería dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Pero se les olvida que el buen hombre y la buena mujer fue consecuencia de lo que no tuvieron. Los malcriados que han crecido a partir de mi generación hasta la de hoy vienen siendo malcriados porque se les malcrió precisamente porque se les dio todo lo que pedían. Entonces no siempre lo que tú quieres es lo que necesitas. A veces necesitas que alguien te diga no. ¿A qué va a llorar? Bueno, pues lidia con eso, es tu hijo. ¿Que va a ser una pataleta? Bueno, pues tú sabrás cómo lidiar. Pero hay veces que hay que decir que no. Y de adultos sufrimos las consecuencias de una vida o de un crecimiento sin límites. Ahora bien, habiendo escuchado estas etapas, pudiéramos reflexionar acerca de si todas estas necesidades fueron satisfechas en nuestras vidas y si nosotros satisfacemos a las nuevas generaciones de ellas. Cuando tú reflexionas acerca de estas necesidades, con algunas de ellas posiblemente te identificaste. ¿Puedes identificar si esa necesidad fue satisfecha en tu vida? Y si ahora quizás tú eres un padre aquí sentado, si estás satisfaciendo esas necesidades a tus hijos y a tus generaciones. Como había mencionado anteriormente, la intención de esta serie es llevarnos a una espiritualidad emocionalmente sana. No podemos divorciar una cosa de otra. Y en este día quiero desarrollar precisamente lo que les mencioné anteriormente. Es el paso de romper el poder del pasado en nuestra vida. Amado, una de las cosas que constantemente vemos y escuchamos en las consejerías, en las conversaciones de pasillo, en las crisis que a veces las personas tienen o tenemos, es que las razones por las cuales en ocasiones tenemos las crisis que tenemos hoy es posiblemente o seguramente por cosas que venimos cargando de nuestros entornos del pasado. La palabra nos invita a algo que puede sonar paradójico o contradictorio. En repetidas ocasiones vemos cómo somos invitados por Dios a pensar de la siguiente manera. Escuche esto es una paradoja. La palabra nos invita a pensar así: si quieres ser fuerte, acepta ser débil. Para ser primero en el reino, sé el último. Para ser grande, sé humilde y esclavo de todos. Y en este caso, un paso que nos lleva a alcanzar una espiritualidad emocionalmente madura o sana es el ejercicio de retroceder para avanzar. O sea, el llamado en esta mañana, o el desarrollo de esta predicación, de esta plenaria, es llevarnos a nosotros a entender que la Biblia nos invita en ocasiones a retroceder para avanzar. Eso es totalmente contradictorio y paradójico. ¿Cuál es la filosofía del mundo? La filosofía del mundo es: no mires para atrás ni para coger impulso. Esa es la filosofía. No mires para atrás ni para coger impulso. Y se siente, tú sabes, y empiezan las jergas estas, es una vibra brutal, es una vibra, muchacho, y toda la cuestión. Pero la realidad es que la Biblia
te está diciendo que para poder avanzar tienes que mirar para atrás, no para quedarte en el pasado, sino con la intención de que sanes lo que te detiene del pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos participado, por ejemplo, de sesiones terapéuticas donde el psicólogo o el consejero lo primero que te dice es: tenemos que entrar a las áreas que te duelen, tenemos que visitar los momentos que te causaron heridas profundas? Y hay momentos en los que incluso el profesional y el psiquiatra y el psicólogo preparan a la persona incluso hasta con medicamentos, porque saben lo que va a provocar el revisitar ese momento que te laceró profundamente. Y eso es la ciencia. La palabra te está diciendo en momentos dados que tienes que virar para atrás para poder realmente caminar en sanidad. Esa es la recomendación, por ejemplo, de Santiago. Santiago nos dice en un momento dado que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando yo confieso mi pecado. Pero también Santiago me dice que hay momentos que para efectos de yo poder sanar, tengo que hablar. Tengo que hablar, y hablar ¿qué? Bueno, hablar lo que me está aquejando, hablar lo que me está confundiendo, hablar lo que me está afectando. ¿Por qué? Y quiero hacerte esta pregunta, y esta pregunta la copié y quiero que me la pongan, por favor. Esta pregunta va a sonar extraña, pero lo que quiero es que usted pueda reflexionar. Mire lo que dice: porque una vida de espiritualidad en la iglesia, rodeados de la verdad de Jesucristo, en ocasiones no ha podido transformar profundamente nuestra vida interior, nuestros matrimonios, nuestras relaciones interpersonales, nuestras ideas, nuestras actitudes, nuestro carácter, etcétera. ¿Dónde se encuentra el fruto rico y abundante de una vida bien vivida en Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez con sinceridad? Apagando el chip religioso. Apagando el chip religioso. Porque cuando somos honestos, si no me permiten ser honestos en esta mañana, cuando somos honestos y evaluamos a veces las temporadas de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que por temporadas largas en ocasiones venimos a la iglesia y no hay fruto. Y yo no estoy diciendo que esta es la única razón, pero en esta mañana yo quiero invitarte a estar consciente de que en ocasiones tienes que retroceder para poder avanzar. En ocasiones tienes que mirar hacia tu pasado, en ocasiones tienes que revisitar cosas en nuestra familia, o tenemos que revisitar cosas en nuestra familia, cosas que vimos en nuestro crecimiento, para poder proyectarnos al futuro en Dios. En ocasiones tenemos que darnos cuenta de que el lastre que nos impide avanzar se llama pasado. Quiero que vayan conmigo a Éxodo 20 o a Éxodo 24 al 6, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice de la siguiente manera, aquí quiero entrar en un aspecto teológico que quiero discutir en esta mañana. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Sigue diciendo: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Aquí quiero pararme en esta mañana. Me voy a quitar los espejuelos porque necesito tener mayor libertad. Yo me quiero parar en este punto porque una de las tendencias que nosotros como cristianos por muchos años hemos mostrado es que nosotros queremos espiritualizar o queremos hablar de cosas a un nivel tan místico que estamos faltándole a la esencia de quién es Dios. Yo he escuchado una y otra vez gente que justifica pecados, que justifica comportamientos, que justifica reacciones, que justifica problemas del carácter, diciendo: esto es una maldición generacional.
Y con mucho respeto tengo que decir que eso es una mala interpretación del texto bíblico. ¿Por qué? Porque es importante yo interpretar este verso a la luz de lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento y del trato de Dios para con Israel. No es cierto, y voy a ser categórico con el mayor de los cuidados, no es cierto que usted, siendo creyente, está siendo víctima de una maldición generacional. No es cierto, no es verdad. La advertencia de Dios de visitar la iniquidad de las generaciones futuras era parte de la ley del Antiguo Testamento. Una maldición generacional fue una consecuencia para una nación, y en este caso fue Israel, por un pecado específico que está claramente estipulado ahí, que es la idolatría. Por eso comencé leyendo los versos desde el 4 hasta el 6. Él comienza hablando de la idolatría. Y la idolatría tiene muchas facetas, cierto es. Pero el trato de la maldición generacional en este contexto era para el pueblo de Israel. La palabra dice: para aquellos que estamos en Cristo no hay condenación. Fuimos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ningún creyente está sujeto a un yugo de maldición generacional. Escuche eso. Aplauda. Ves más, voy a hacer como Pastor Fran López. Esa verdad tiene que grabársela en su corazón y no repita ese error teológico. Sea libre de eso. Ahora bien, mire, escuche esto. La cura de una maldición generacional en el contexto incluso del Antiguo Testamento, escuche esto bien, siempre fue el arrepentimiento. Cuando Israel se apartó de los ídolos para servir y adorar únicamente a Dios, la palabra evidencia que se rompía la maldición. ¿Por qué digo esto? Porque también aquellos que cuando tú lees eso y no lees más nada, haces toda una película de quién es Dios y te estás posiblemente equivocando en la esencia de quién es Dios. Si yo leo ese verso y no leo lo demás y no veo cómo Dios tenía misericordia incluso con el pueblo de Israel en medio de su rebeldía, puedo caer en el error de hablar de un Dios torturador, sádico, narcisista, injusto. Y eso es un error. Porque aun cuando Dios les advertía de la consecuencia de su pecado de idolatría, la misma palabra evidencia que en el momento en que había arrepentimiento, o sea, en el momento en que ellos cambiaban su dirección, se quebraba la maldición. Ahora, habiendo entendido lo que a la luz del Antiguo Testamento esto implica, ¿qué entonces implica lo que llamamos maldiciones generacionales en nuestro contexto? La expresión extiendo los pecados es importante verla a la luz de su significado original. Esa expresión extiendo los pecados lo que significa es consecuencia y reputación. Escuche, extiendo los pecados lo que significa o lo que implica es consecuencia o reputación. En otras palabras, ¿de qué estoy hablando? De patrones de conducta aprendidos por causa de lo que vivimos durante nuestra formación. Son aquellas predisposiciones que vienen como parte de esa materia intangible que obtenemos de nuestros padres y nuestros antepasados. Así como usted sacó el pelo rizo, aunque usted lo desea lacio. Así como usted sacó el pelo lacio, aunque lo desea rizo, porque esa es la paradoja del ser humano. Si no son blancos quieren ser negros y los negros quieren ser blancos. Aun cuando usted desea hacer un macharrán de 6'5", es un chaparrito de 5'9". Todas esas cosas vienen como parte de esta información genética de nuestros padres y nuestros antepasados. Asimismo, hay rasgos en nuestro comportamiento que también vienen por ello. De hecho, está evidenciado incluso de que gente que son adoptados, o sea, gente que nunca vivió con sus padres y sus madres biológicos y biológicas,
aún siendo adultos, muestran comportamientos que se derivan de su antepasado, aun cuando fueron criados en contextos totalmente distintos y separados de esa realidad. Por ejemplo, y te voy a hablar, voy a traerlo más a tierra. ¿De qué yo estoy hablando? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si en tu familia hay una constante que viene desde tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos? Esa constante que se llama divorcio. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si en tu familia hay una constante de divorcio? Y si la identificas, te pregunto, ¿en tu matrimonio alguna vez ha surgido la palabra divorcio? Usualmente las personas que sufren divorcios en sus matrimonios, cuando miran para atrás, cuando miran para atrás, se pueden topar con la realidad de que eso es una constante en la familia. Es una constante que se da. Por ejemplo, otro ejemplo más, carreras de estudio inconclusas. Hay veces que hay una constante en la falta de disciplina, en la falta de diligencia que se demuestra en las carreras universitarias. No, porque el abuelo no terminó, el papá no terminó, el hijo no terminó y el nieto tampoco va a terminar, porque el ejemplo que ve de abuelo, el ejemplo que ve de papá, se repite en el hijo. Eso es en lo quizás no tan bueno, pero en lo bueno también se da. Hay constantes que se dan en las familias por causa de patrones que imperan en esas familias. Por ejemplo, problemas financieros. Las personas que por lo general sufren unos profundos problemas financieros, mire hacia atrás. Sus padres no eran buenos administradores, sus abuelos no eran buenos administradores. Una familia que constantemente sufre de problemas financieros porque el principio no es una maldición, no es el diablo que está metido en tus cuentas de banco, no es el diablo que te hace meter el dedo donde no va cuando vas a sacar chavos del ATH no es el diablo que te tienta en las tiendas. Marshall no es un engendro del demonio ni del infierno. El problema está en ti. ¿Me estoy dando a entender en esta mañana? Pero cuando tú miras para atrás, tus padres fueron malos administradores. Tus abuelos fueron malos administradores. No es que yo quisiera tener mi casita y no puedo tenerla. Tienes un trabajo estable, podrías haber organizado tus finanzas para tener tu casa, pero cuando miras para atrás, ni tus padres tuvieron una casa porque no supieron administrar, ni tus abuelos tuvieron una casa porque no supieron administrar. ¿Me estoy dando a entender? Son constantes y esto no es una cuestión espiritual, es una cuestión que viene con eso que la Biblia nos llama a hacer, que es renovar nuestra mente. Y la instrucción no es que Dios va a renovar tu mente, es que tú tienes que renovar tu mente. Hay una responsabilidad que es nuestra. Por ejemplo, otro error. Maltrato en la generación, de generación en generación. ¿Cuántos posiblemente han vivido maltrato en su vida? Y cuando miran para atrás, tu papá fue un maltratante, tu abuelo fue un maltratante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Podemos, claro, venir al altar y presentarle el problema a Dios. Pero en esta mañana lo que Dios quiere provocar en esta iglesia es un paso más hacia la madurez. Hay cosas que no le tocan a Dios, hay cosas que te tocan a ti y a mí. Dios no te va a aguantar la mano cuando tú la levantes para darle a tu mujer. Tú tienes que aprender que Dios dice: no le he dado a ustedes espíritu de temor, sino de amor, poder, y la tercera, que es para esos momentitos, dominio propio. Igualmente la lengua. No va a venir un ángel a darte un cantazo en la lengua, a mordértela. Tienes que aprender a refrenar tu lengua. No es que yo soy así, soy sincero. Bájale 20 a la sinceridad, porque no espiritualices lo que no es espiritual. No romantices esas cosas. Eres un imprudente o una imprudente. Déjame bajarle 20, porque si no voy a tener que lavar pies aquí. Amado, es que
Son cosas con las que Dios me confronta a mí todo el tiempo. O sea, yo no tengo que orar para que Dios me dé un buen carácter. Yo tengo que dejarme confrontar por el Espíritu de Dios, que me va a mostrar dónde están esas áreas fuertes o malas de mi carácter, y yo tengo que hacer para cambiarlas. La palabra nos permite, escucha esto, la palabra nos permite ver que todo lo ocurrido antes no determina nuestro futuro. Escucha esto bien. Y no quiero terminar sin esto, así que me perdonan si me extiendo un poquito más en el tiempo. La palabra nos permite ver que todo lo ocurrido antes, escucha, todo lo que ocurrió en tu pasado, no determina tu futuro. Por medio de la palabra aprendemos que hemos sido nacidos de nuevo, que por medio de Jesucristo y la obra del Espíritu nuestras deudas y pecados son perdonados, que el poder del pecado ya no se enseñorea en nosotros. Esto es a lo que la Biblia llama adopción. Tú has sido adoptado. Eres hijo de Dios, por lo tanto, tu pasado no se enseñorea sobre ti. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. El pecado no tiene más poder sobre tu vida que el poder del Espíritu que opera en tu vida, amado. No lo tiene. El problema está en que quizás tú lo reconoces, pero no sabes qué está pasando. Pues la noticia que tengo que darte es que lo que está pasando es que tu responsabilidad no la estás llevando a cabo. Piensas que el evangelio es esta fuerza mística que va a venir sobre ti y todo va a cambiar, y te olvidas que hay una invitación constante que envuelve un esfuerzo tuyo y mío para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Yo no puedo pedirle a Dios que me sane de la hipertensión y de la diabetes si yo no hago mi ejercicio de disciplina de alimentarme como debe ser. Dios no te va a quitar los dulces del frente. Dios no te va a quitar a Burger King y a McDonald's del frente. Eso lo tienes que hacer tú. Dejemos de orar para bajar de peso. Vamos a orar para que Dios te convenza, que dejes la vagancia y te levantes temprano y te metas una carrerita de 3 millas. Dios hace milagros, decía cuando era chamaco, pero no lava carros. La tendencia a explicar o responsabilizar algún pecado o problema o algún tipo de maldición generacional es un error, amado. El poder de la sangre de Cristo quebró, escucha esto, quebró todo lo que podía ser una maldición en nuestras vidas. Escucha, ya Cristo lo quebró en la cruz del Calvario, y en el momento en que tú dijiste, sé Señor de mi vida, se quebró toda maldición. Escúchalo. Tú no tienes que ser un maltratante. Tú no tienes que tener problemas financieros por irresponsable. Tú no tienes que tener problemas, oh aleluya, no tienes que tenerlo, porque Cristo ya vino a reinar en tu vida. Yo no estoy haciendo un llamado a que todos tenemos que ser millonarios. Eso no es lo que estoy hablando. Dios te va a dar y me va a dar lo que necesitamos para cumplir el propósito que Dios nos ha determinado para esta vida. Sea mucho, sea más o menos, o sea poco. Pero yo te estoy hablando de vivir una vida siendo un buen mayordomo de lo que Dios te dé. Sea un talento, sean 3, sean 5 talentos, no importa. Pero que seas un buen mayordomo. De eso es que estamos hablando. Cuando somos creyentes, hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y el Espíritu mora en nosotros. No existe un poder mayor que oprima, que subyugue o esclavice nuestras vidas. No existe, amado. Escucha esto, no existe. No existe un poder mayor que el Espíritu de Dios en tu vida. No existe. No existe. No existe. Tu vida le pertenece a Dios. Si tú fuiste honesto y tú dijiste, eres el Señor de mi vida, toma mi corazón, siéntate al trono de mi vida, amado, la promesa es infalible. Es infalible. El Espíritu de Dios vino a morar en tu vida. El Espíritu de Dios se fusionó con tu espíritu, y no hay poder mayor que te oprima ni te esclavice, porque el Espíritu de Dios vive en tu vida.
No lo hay. Cuando aún tenemos batallas con pecados o circunstancias que vienen ocurriendo como constantes en nuestras familias, es importante retroceder para avanzar. En otras palabras, tenemos que romper el poder del pasado, reconociendo que ese bagaje emocional, que cargamos, reconociendo el bagaje emocional que cargamos, filtrándolo a través de la palabra y la obra del Espíritu, y comenzar a hacer las cosas diferentes. Esto es sencillo. Aquí no hay una fórmula. Yo no te voy a dar una fórmula de que le des 7 vueltas a tu casa, ni que te bañes de pies a cabeza con aceite quemado, mazola, nada de eso. Nada de eso. Esto es sencillo. Se llama obediencia. Se llama obediencia. Se llama obediencia. Mira, una vez yo le estaba hablando a Dios. No recuerdo el verso literalmente. Una vez hace bastantes años ya, yo oraba. Yo decía, Señor, estoy siendo tentado con esto. Y lloraba, y yo decía, en una cometí el grave error de decirle al Señor que por qué Él me había hecho con esta debilidad. Mire qué insensato. Y a mí muy pocas veces me ha pasado esto que les voy a contar, pero me ha pasado como 3 veces en mi vida. Yo sentí literal, y esto quizás es difícil de creer, pero yo no le voy a mentir. Y yo no soy místico, por eso me cuesta hablar de estas cosas con naturalidad. Pero yo sentí literalmente que Dios me dio una cita bíblica. Y cuando Dios me dio una cita bíblica, yo dije, déjame buscarla, a lo mejor es que estoy padeciendo de alguna cuestión mental. Tratando de racionalizar lo que estaba pasando en mi vida. Pero cuando voy a la cita bíblica, el verso literalmente hablaba de someter la carne. ¿Entendió la bofeta que Dios me dio, verdad? Yo quería espiritualizar es más, no espiritualizar, responsabilizar a Dios por lo que me estaba pasando. Y Dios me estaba diciendo, no, papá, no soy yo, es tu problema. Tú tienes que someter tu carne. Es tu responsabilidad. La bola está en tu cancha. Quiero terminar con esta ilustración de Jesús. Se encuentra en Lucas, capítulo 9, versos del 57 al 62. Y es una escena que por lo general a veces es malinterpretada, pero es poderosa. Dice: cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Antes de seguir leyendo, usted sabe lo que Jesús le dijo ahí, ¿verdad? Tú me quieres seguir, pero aquí no hay glamour, aquí no hay beneficio, aquí no hay opulencia. O sea, tú me sigues, pero yo no tengo ni siquiera donde descansar. O sea, ya ahí empieza el trato de Jesús con este hombre, con esta gente que le venía a decir esto. Después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él le respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo que hace un mal campesino. Al que pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Cuando usted lee eso de entrada, usted dice, wow, este Jesús tan insensible. ¿Cómo que vete a enterrar a los muertos? Los muertos entierren a los muertos. Si le está pidiendo bendito, ahí sale el bendito puertorriqueño. Ahí sale bendito, él lo que quiere es enterrar a su familia. Si usted lo lee sin tener el contexto de lo que pasaba socioculturalmente en ese momento, se va a confundir. Pero la realidad es que cuando este hombre
le dice, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Usted tiene que entender que en el tiempo de Jesús y en esa cultura del Medio Oriente, el asunto de la familia era una familia patriarcal. Eso quiere decir que cuando el padre vivía, aun cuando el hijo se casaba y se iba de la casa, había una autoridad sobre la familia de él hacia abajo, que incluso incluía, o que más bien él tenía injerencia en lo que la gente de su familia creía a nivel religioso. O sea, aun cuando él posiblemente no vivía ya en su casa, esa aseveración de déjame ir a enterrar a mi padre, lo que implicaba era todavía estar bajo el yugo de eso que era su pasado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo importante, en otras palabras, es que me sigas. Esa es la invitación en esta mañana. El pueblo de Israel muchas veces le dijo a Moisés, era mejor seguir allá como esclavo. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no quiero ser un esclavo. Lo que pasa es que a veces a la esclavitud le llamamos seguridad. A veces a la esclavitud le llamamos certeza. A veces a la esclavitud le llamamos comodidad. Y sin darte cuenta estás haciendo como el pueblo de Israel, estás volviendo a la esclavitud. Y te aferras a la esclavitud porque en medio de la esclavitud te sientes cómodo, seguro, a pesar de las heridas que te causa la esclavitud. El otro le decía, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. ¿Usted sabe cuánto tiempo se tomaba esa cultura en despedir a alguien que se iba de la región? 3 semanas. Y Jesús lo que le está diciendo, yo no tengo 3 semanas para esperar para que tú te despidas. Lo que el Espíritu de Dios te está diciendo es, ¿cuánto más te vas a despedir de tu pasado en esta mañana? ¿Cuánto más te vas a despedir de la experiencia que viviste? ¿Cuánto más vas a estar despidiéndote de los patrones que tú sabes que estás repitiendo? Mire, cuando nosotros somos adolescentes criticamos a nuestros padres 24/7. Le tengo una noticia para los adolescentes y los jóvenes que están aquí. Cuando llegues adulto, por más que tú niegues, vas a repetir los mismos patrones. Cuando tú vives con unos padres que son corajientos, iracundos, tú vas a ser un iracundo. Lo vas a hacer, por más que los critiques, lo vas a hacer. Cuando tu mamá y tu papá son fuertes contigo en la crianza, tú lo vas a hacer también. Por más que lo critiques, lo vas a hacer. Cuando tus papás, por lo contrario, son permisivos, tú también lo vas a hacer. El llamado en esta mañana es a identificar aquello que tu pasado ha impregnado en tu vida, que no te permite avanzar. Yo no estoy antagonizando todo lo que la familia nos ha dado, todo lo que tenemos de nuestra familia. Estoy diciendo que hay cosas en tu pasado que son la razón por la cual no puedes avanzar. El estancamiento que sigues viviendo. Estancamiento en muchas áreas, no solamente en el área espiritual. Tu estancamiento a nivel profesional, tu estancamiento a nivel financiero, tu estancamiento a nivel relacional, tus tropiezos en tu intento de tener una relación amorosa, en tus intentos en poder restaurar tu matrimonio. No es solamente o no posiblemente es un ataque del enemigo, es que tienen ambos que sentarse y retroceder para poder avanzar como uno. Tienes que quemar el pasado. Cuando Eliseo siguió a Elías, enseña la palabra que él, ¿qué hizo? Los bueyes los sacrificó y quemó, repartió la carne, y cuando él se fue con Elías y miraba hacia atrás, lo que había era ceniza. Él quemó el pasado. Yo no estoy llamando a alguien aquí a quemar los puentes. Son dos cosas muy diferentes. Estoy llamando a quemar lo que Dios no quiere que tú sigas cargando en tu caminar. Tampoco quiero que se malinterprete esto como violentar lo que Dios ha establecido de honrar a los padres y a las madres. Eso no fue el llamado de Jesús en la escena que les acabo de leer. Jesús no estaba invalidando el mandamiento de honrar a los padres. Pero honrar a la familia no es negar tu fe en Dios. Yo no honro a mi papá aceptando todo lo que me tenga que decir acerca de cómo yo ejerzo mi fe.
Yo honro a mi papá cuidando, atendiendo, respondiendo al llamado, respetándolo. Pero la honra a los padres no incluye el que tú, siendo un adulto, sigues haciendo lo que tu familia quiere que tú hagas. Eso no es. Ese fue el llamado de Jesús. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Tú has conocido la verdad? Sígueme. Eso no es deshonrar. Entonces el llamado en esta mañana, amado y amada, es un llamado a una iglesia que Dios está tocando a la puerta de aquellas áreas de tu pasado que hoy todavía tú sabes que tienen una influencia en tu presente. Hay ocasiones donde nosotros vivimos crisis en todas nuestras áreas, todas las áreas, que no se resuelven con una oración, se resuelven con acción. No todas las crisis se resuelven viniendo al altar a que oren por mí, me impongan las manos, porque sabemos de mucha gente que no bien salen por esa puerta, vuelven a tener la misma trifulca con la que llegaron. Debemos orar para que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Y cuando tú tengas la tentación de levantar tu voz o de responder como respondías hasta el momento en que llegaste a este lugar, tú aprendas a refrenar tus emociones, nuestra lengua, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar. De eso es que estoy hablando. Hay gente en este lugar que debe llegar a su casa hoy y reflexionar acerca de aquellas cosas con las que creciste, o aquellas cosas a las cuales fuiste expuesto o expuesta durante tu crecimiento, que has ignorado por mucho tiempo. Hay gente que me está escuchando y sabe que yo no estoy hablando algo nuevo para su vida. Hay gente que el Espíritu de Dios nuevamente está insistiendo en la necesidad que tú tienes de mirar hacia atrás y ser honesto contigo mismo y decir: a esto yo tengo que renunciar. Yo le he hablado en otras ocasiones. Yo vengo de una familia donde la infidelidad era la orden del día. Para ser un rosa tenías que ser infiel, tenías que ser un mujeriego. Eso demostraba tu hombría. También vengo de familias donde el alcohol era o es un problema. Y el alcohol llevaba a gente de mi familia a convertirse en maltratantes. Y yo fui testigo de un familiar que le dio a su mujer delante de mí, de mi hermano. Pero en un momento dado yo tuve que decir: Señor, a esto yo voy a renunciar. A esto yo voy a renunciar. Yo renuncio a la promiscuidad. Yo renuncio al problema del alcoholismo. Yo renuncio al maltrato. Y cualquier atisbo que quede en mi corazón y en mi mente de lo que yo viví, yo renuncio a ello. Y tengo que vivir consciente de poner de mi parte y no repetirlo. De esto es que se trata. Esto no es psicología positiva. Esto no es pensamiento positivo. Esto es Biblia. La Biblia es mucho más práctica y lógica de lo que a veces nosotros la predicamos, la enseñamos y la entendemos. Dios es un Dios que no está distante. Dios está aquí y es un Dios activo, que obra, que se mete en nuestras vidas, que se mete con nosotros, que se mete en nuestra familia. Dios no está allá por los cielos y tú acá botado. No, Él está presente. Por lo tanto, hay una obra que Él hace en nosotros, pero hay una disposición y una responsabilidad que es nuestra. Y el llamado que yo quiero hacer en esta mañana es a que todo aquel y aquella que dice: Señor, yo me dispongo hoy a hacer lo que me toca, que venga aquí al frente. No porque aquí haya el poder para transformar todas las actitudes y borrar los patrones de conducta, no, sino porque el compromiso que tú haces cuando das el paso de salirte de tu área de confort es precisamente una afirmación de lo que Dios va a hacer y de lo que tú vas a hacer a través del poder de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces esta área está abierta. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero comenzar a hacerlo diferente? Soy yo ese hombre o esa mujer que identifico aquello de mi pasado que me detiene en poder avanzar.
Soy yo ese hombre y esa mujer que hoy dice: Señor, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Yo quiero un matrimonio saludable. Yo quiero tener una relación con mis padres saludable. Yo quiero aprender a perdonar. Oye, una de las cosas que impera a veces en las familias es la falta de perdón. Y cuando tú miras hacia atrás te das cuenta de que tus papás no saben perdonar, que tus abuelos no saben perdonar, que tus bisabuelos no saben perdonar. Y eso Dios lo quiere quebrar para que seas libre. Libre, 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 libre. Vamos, vamos, mira, aquí en el medio hay espacio. No se cohiban, vamos, aquí en el medio, aquí en el medio. Acá en el medio. Otros venimos de entornos cristianos legalistas, y cuando miras para atrás, los padres eran legalistas, los abuelos eran legalistas, y lo que te ha causado el legalismo es una apatía en tus generaciones que no quieren servirle a Dios. Vamos a quebrar eso en esta mañana. Yo recalco esto mucho en mis muchachos, en los jóvenes. Yo les digo, y sobre todo cuando están en noviazgo, les digo: hey, qué bueno, disfruta el noviazgo, pero comienza a identificar aquellas cosas que viste en tu casa que tú no quieres repetir. Yo lo tuve que hacer. Estás en noviazgo, qué bueno, vamos, metemos manos, te acompañamos, te discipulamos, pero pendiente a los patrones que tú sabes que no debes repetir. Es tu responsabilidad. Vamos, hay gente que sigue pasando. Mira, hay un espacio aquí. Si me llenan este espacio, se lo voy a agradecer. Para los que están en la parte de allá puedan acercarse más. Vamos, en confianza, amados. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. En el nombre de Jesús. 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 Yo le doy gracias a Dios porque veo tanto joven aquí al frente. Yo creo que me han entendido. Aleluya, Señor, gracias, Padre. Gracias porque estás marcando una juventud que quiere hacerlo diferente y que van a ser testimonios, Señor, de tu poder, testimonios del poder de tu palabra, testimonios, Señor, de la obra del Espíritu en sus vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta mañana por todo el que ha respondido a esta palabra, por todo el que ha respondido a esta palabra. Yo oro para que tu Espíritu, Señor, traiga convicción a sus vidas, Señor, de que no es espíritu de temor lo que nos has dado, sino de amor, poder y de dominio propio, Dios amado. Razón por la cual tenemos la capacidad a través de ti de renunciar a todo aquello de nuestro pasado que nos impide avanzar en nuestro presente hacia nuestro futuro en ti, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, despierta la conciencia en cada hombre y cada mujer, cada matrimonio, cada anciano, cada niño, cada joven que ha respondido a este llamado. Despierta la conciencia de aquello que es un lastre en el caminar de cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos, mi Dios amado, a sanar las heridas. Ayúdalos, Señor, a sanar las experiencias, Padre amado. Que llegue el momento en que ellos recuerden las experiencias sin amargura. Que las recuerden, Señor, sin necesariamente sentir un dolor agonizante, sino que sientan lo que tú has hecho en sus vidas. El milagro de la sanidad, compasión. Padre, que puedan perdonar, Dios amado. Pero sobre todo, Dios, que podamos sujetarnos a la historia que tú quieres y has escrito sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro, Señor, y declaramos, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, que ellos lo hacen diferente, que ellos obran diferente, que se acaba, Señor, lo que a veces llamamos maldición, se rompe, se quiebra, porque hay una actitud de arrepentimiento, una actitud de cambio de dirección en el nombre de Jesús. Se termina el divorcio, se termina los problemas financieros por causa de indisciplina o de irresponsabilidad. Se termina, Señor, esa conducta, Señor, de metas incumplidas, Señor, por falta, Señor, de consistencia. Tú eres un Dios que hace todo nuevo, 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 nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú lo puedes revelar, Dios. Tú eres quien único puede revelar esta verdad. Una verdad, Señor, que les hará libres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
¿Qué tal si tú levantas tus manitas al cielo? Y los que están a la parte de atrás, ¿qué tal si se levantan conmigo? Vamos, acompáñenos. Por ti. Tus manos al cielo, vamos. Acompáñanos a declarar esta verdad infalible. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuánto lo pueden decir? Vamos. Sí, oh, dile Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová, dile. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me Jehová, dile, Jehová es mi pastor, nada me. Podemos subirlo un poquito más bajo. Dile. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Sí, oh, Jehová es mi pastor, nada me. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios. Y declaramos, mi Dios amado, que esta palabra no retorna atrás vacía. Que esta palabra, como dice tu palabra, es como una espada de doble filo que llegará hasta lo más profundo de cada corazón, cumpliendo así su propósito, que es restaurarnos, revelarnos a Cristo, revelarnos toda verdad que nos hace libres, cambiando nuestra vida, llevándonos a entender que el poder que reside en nosotros es más fuerte que ningún otro poder. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.